convertir una coraza contra los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Porque todo lo que hay en el mundo, dice San Juan, es concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Cuando el alma se pone a escuchar a Dios, olvidándose enteramente de sí misma, de sus propios intereses y proyectos humanos para realizar el proyecto de Dios, entonces entra a formar parte de esa iglesia que está oyendo a Dios, que está escuchando a Dios. Solamente en la escucha de Dios y en la actuación de lo escuchado podemos encontrar el camino de nuestro ser interior, de nuestra realización plena, porque Él es el único que sabe cuál es en plenitud el sentido último de nuestra existencia. E igual que en las bodas de Caná, la Virgen Santísima dijo: haced lo que Él os diga. Y aquellos hombres llenaron 6 grandes tinajas de agua, y el Señor las convirtió en vino, significando el agua lo insípido de la vida, significando el vino la alegría que nos trae el saber que nuestra vida no es un naufragio, una pérdida, un desastre, como tantas vidas que vemos que se viven desastradamente, frustrando el proyecto de Dios sobre el hombre y el sentido último de su existencia. Al escuchar a la Virgen Santísima: haced lo que Él os diga, entonces es cuando se verifica la transformación total de nuestra existencia. El fundador de los hermanos de Foucault, de los hermanitos de Jesús, Charles de Foucault, él, que era un hombre que había entrado en la Academia de Ciencias de Francia por sus investigaciones geográficas y etnográficas en la zona de Sidi, de Beni Abbes y de Tamanrasset, entre los tuareg de la zona del Sáhara, estaba con el corazón totalmente amargado cuando descubrió a Dios. Él escribió en su diario espiritual: desde que me persuadí que Dios existía, ya no pude vivir sino para Él solo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vivir para Él solo, vivir a la escucha de Dios y hacer el proyecto que Dios tiene sobre mí. El proyecto mío es hacerme hijo en el Hijo. El proyecto que tiene sobre mí es un proyecto de salvación, es un proyecto de abrazo eterno, es un proyecto de planificación total, como lo dijo San Agustín: allí en el cielo veremos a Dios tal cual es, y al verle le alabaremos, y al alabarle gozaremos, y así por siempre. A veces el concepto que tenemos de Dios y el concepto del cielo es enormemente pobre. Nos figuramos estar sentados en unos sillones con cara de aburrimiento, mirando al infinito, mirando a la lejanía, en un perpetuo aburrimiento. Evidentemente que esta concepción no tiene ningún sentido, porque si hay algo que define la realidad del cielo, es la actividad en un acto puro y eterno de amor, que es la planificación total del hombre. Tan grande será ese amor que Dios nos tiene que dar
como dice Santo Tomás de Aquino, el lumen gloriae, la luz de la gloria, una capacitación para estar en su presencia y poder recibir el amor que Dios Todopoderoso, infinito, nos quiere dar. Esta es nuestra fe. Cuando yo digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estoy confesando que tengo un Padre que es no solamente Padre mío, sino Padre de todos los hermanos míos que hay en el mundo, y que quiere que todo el mundo viva, que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo, Dios en nosotros. Jesucristo el Señor, enviado del Padre, venido aquí a este mundo, nos dice quién es Él para nosotros. Para robustecer la fe de los discípulos, un día Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un gran profeta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tomó la palabra Pedro para decirle, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Jesús, dichoso eres, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial. Y yo te digo ahora a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es reflexionar, queridos hermanos, como el Señor también a nosotros, en algún momento de nuestra existencia, viene a preguntarnos, igual que Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? Y solamente podremos hacer una verdadera respuesta cuando le vemos a Jesús hacer una locura de amor, como es para manifestar cómo se toma en serio el amor hacia el hombre y su libertad, verle crucificado, muriendo en la cruz por mí. Como dice San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Revestirse la coraza de la fe es creer en el amor de Dios. Solamente aquellos que creemos en el amor de Dios podemos pasar por este mundo con tantas tentaciones, con tantos caminos equivocados, sin caer en el error, sin caer en la mentira, sin caer en las trampas que nos tiende el enemigo. San Pedro lo dice así, que tenemos que embrazar la coraza de la fe para resistir los encendidos dardos del enemigo, que es homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Observad cómo en el paraíso siempre la tentación se verifica en forma de sospecha. Cuando Dios le dio toda la creación al hombre para que sea feliz, solamente le prohibió que comiera de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, está significando con esto el autor sagrado, que no es el hombre quien puede decidir lo que esté bien o lo que está mal,
que eso es de Él, de Dios nuestro Señor. E inmediatamente aparece allí la serpiente, tentando a la mujer. De modo que no podéis comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, no podemos, porque nos ha dicho Dios que si comemos de ese árbol, del fruto de ese árbol, ciertamente moriremos. Ah, no, no. No es así. Sabe Él que no moriréis. Lo que ocurre que sabe Él muy bien que vosotros seréis constituidos como dioses. La sospecha frente a Dios. Y a mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Trátame como al último de tus jornaleros. Y allí estaba el Padre, simbolizando a nuestro Padre Dios, que salía por los caminos para ver si volvía el hijo que se le había ido. Y cuando lo divisó, su corazón se llenó de alegría. No le dejó que hablara ni siquiera el hijo. Dio órdenes: llevadlo, bañadlo, ponerle un aro, ponerle el anillo, porque es mi hijo, ponerle de nuevo. Y entonces uno se queda asombrado, porque el mismo Dios, cómo nos habla de su amor, diciéndonos: ¿puede una madre, cuando su hijo le pide pan, darle una piedra? Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más dará el Padre el Espíritu Santo a quien se lo pide? He aquí, queridos hermanos, el Espíritu Santo. Dichoso eres tú, Pedro, porque eso no te lo ha dicho ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y se lo ha dicho enviándole el Espíritu Santo, con el don de entendimiento, de ciencia, de consejo, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Le envía sus 7 sagrados dones para que reconozca que Jesús es el Hijo de Dios. La fe, la coraza de la fe. ¿Qué es la coraza de la fe? Sino el acto que hace la criatura de fiarse de Dios, no de entrar por el hombre adámico y rebelde, no entrar por la vía de la sospecha frente a Dios como hizo Eva, sino entregarse amorosamente como todos los creyentes que han habido en el mundo y como todos los santos y como la Virgen Santísima. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho Dios se cumplirá. Es que a mí me ha dicho algo Dios. ¿Cómo no me va a decir si está gritándolo constantemente a través de la Iglesia Santa? Señor, ¿qué he de hacer de bueno para salvarme? Cumple los mandamientos. Y dices que Dios no te habla. Lo que pasa es que nos parecemos a un niño que estuviera escribiendo sobre un estanque. Conforme lo está escribiendo se le va borrando. Por falta de atención, por falta de condiciones, estamos olvidando las palabras de Dios porque no les prestamos la atención debida que necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita una atención fija, una atenta atención. No sé si habéis caído en la cuenta cómo el Señor, cuando
realizaba sus enseñanzas, acababa diciendo muchas veces: no se asusten porque lo voy a decir como yo pienso que lo decía Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque tenemos oídos materiales, sí, pero a veces se nos puede aplicar la frase de Jesús, del profeta sobre el pueblo de Yahvé. Este pueblo me invoca con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y basta que Dios le toque a uno un poquito, como al santo Job, permitiendo que le toquen en sus riquezas, o en su salud, o en los de los seres queridos. Enseguida nos escandalizamos de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me trate así? ¿Qué le he hecho yo a Dios para que me trate así? Y en vez de ver la mano amorosa del Padre Providente que gobierna a sus hijos a través de la providencia y que nos quiere desprendidos de las cosas e incluso de nosotros mismos para que se cumpla su palabra en nosotros, el que ama más a su padre o a su madre, a sus hijos o a sus hijas, a su hacienda, a su mujer, incluso a su propia vida, más que a mí, no es digno del reino de los cielos. Y cuando el Señor, a través de su providencia, de alguna manera nos desprende de las cosas de este mundo, a veces, ¿cómo nos escandalizamos? Y qué poca conformidad con la voluntad de Dios tenemos. Cuando murió la que era una madre espiritual para mí, una mujer extraordinaria, una señora belga, que había sido curada por la Virgen Santísima en Lourdes de una parálisis, yo entendí que el Señor me desprendía incluso de lo que yo más quería en este mundo para que hiciera un supremo acto de fe. Y entonces recuerdo que en la homilía de exequias, estando ella allí presente, le dije a nuestras hermanas que la oración que teníamos que hacer en ese momento era esta: gracias, Señor, por todo lo que me das, y gracias por todo lo que me quitas, porque todo lo que me das y todo lo que me quitas procede de tu amor, y cuando me quitas algo es porque me quieres dar todavía más. Cuando la vida humana, con sus sufrimientos terribles que comporta la vida humana, con tantas inseguridades y tantos sufrimientos, en vez de constituir una sospecha contra el amor de nuestro Padre Dios, das el salto a la fe y a la confianza total en Dios, entonces es cuando el Señor reconoce en ti a su Hijo, como lo hizo Jesucristo nuestro Señor. No puedo pensar que Dios me quiera a mí más que a su propio Hijo. No puedo pensar que a mí me quiera más que a la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, y Madre de Jesús. Y sin embargo, ninguno como ellos tuvieron que sufrir en este mundo. No le fue ahorrado ningún sufrimiento a Jesucristo el Señor. Solamente cuando lo contemplamos muriendo en la cruz y al pie de la cruz a su Madre bendita, y diciendo incluso aquellas palabras de desprendimiento total: Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces es cuando comprendo yo
que mi propio sufrimiento no puede ser escándalo contra Dios, sino un salto mayor todavía a la confianza. Cuando he entrado esta mañana he ido a hacer una visita al Santísimo Sacramento para que me inspirara las palabras que yo tenía que deciros hoy. Y cuando llegué aquí me puse allí delante de la Virgen Santísima. Una señora que venía conmigo saludó a otra señora. De sus lágrimas, de sus mejillas rodaban las lágrimas. Está aquí, en medio de ustedes. Yo no la conozco, pero me ha dicho, tenía una hija y murió hace muy poquito. E inmediatamente he pensado, Dios mío, que el sufrimiento no la aleje de ti. Me conmovió profundamente cuando estuve en Estados Unidos y después de celebrar misa vinieron algunas personas pidiéndome que orara sobre ellas y las bendijera. Y me vino una mujer de unos 40 y tantos años y me dijo, rece por mi hija Estefanía. La semana pasada se suicidó. Qué sufrimiento más terrible. A veces uno no entiende cómo es posible. Una chavalina de 17 años que debía de estar con los proyectos del futuro, pensando en un futuro. ¿Qué es lo que le pudo llevar a tanta amargura y sufrimiento como para poner fin a su propia vida? Y la amargura de aquella mujer que yo tenía delante y que pedía que orara sobre ella. Y mi oración, os puedo decir, que no ha parado en ese momento, sino que en todas las misas le pido a Dios por la madre viva y por la hija muerta, para que la madre no se escandalice del sufrimiento, sino que dé el salto total a la fe. Mirad, el Señor, vosotros lo sabéis bien, quiere nuestra salvación. Para salvarnos, Él nos ha enviado a su propio Hijo para que tenga una relación personal con nosotros. Y nos ha dicho lo que tenemos que creer para salvarnos. Él mismo se nos ha revelado a través de su Hijo Divino. Y esa revelación la ha encomendado a la Iglesia para que siga en el transcurso del tiempo predicando y enseñando. La Iglesia se puso en los apóstoles a la escucha de Dios y toda la Iglesia se pone a la escucha de Dios. Por eso la Iglesia es una Iglesia apostólica. Tiene que conservar el depósito de la fe, todo lo que todo lo que nuestro Señor nos ha revelado. Y tenemos que transmitir intacto, incólume, todo lo que el Señor nos ha revelado. Jesucristo no es simplemente un ejemplar de comportamiento que sirvió para un tiempo que ya está periclitado. No es eso. Jesucristo es Dios que está presente en su Iglesia constantemente. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Cristo, paciente, muerto, resucitado, ascendido a los cielos, como dice la carta a los Hebreos, está en el cielo, a la derecha del Padre glorioso, intercediendo por nosotros. La armadura de la fe es creer en todas estas verdades que Él nos ha revelado, que no es simplemente un conjunto de verdades, sino una persona que está en relación conmigo constantemente, que se ha querido quedar en la Eucaristía y se queda también oculto en los pobres, en los necesitados, en los enfermos. Solamente desde esa perspectiva se entiende la vida religiosa. Solamente desde esa perspectiva
se entiende la santidad del padre y madre de familia que se conservan fieles en su matrimonio y se entregan al servicio de sus hijos y de los que tienen menos todavía que ellos. Y no solamente está lo que tenemos que creer para salvarnos, sino lo que tenemos que hacer para salvarnos, que son cumplir los mandamientos. Los mandatos de Dios son luz para nuestro caminar hacia el cielo. Tus mandatos, Señor, tu palabra, Señor, es espíritu y vida. El que la recibe en su corazón y la vive, entonces está viviente para Dios. Y además de tener que hacer lo que Dios nos manda para salvarnos, Él mismo nos ha dado los medios de salvación, que son los sacramentos de la iniciación cristiana, especialmente bautismo, Eucaristía y confirmación. Toca ahora mismo decir alguna palabrita de la confirmación. Muchos de ustedes lo han recibido, este sacramento. El obispo nos pone las manos encima de la cabeza, nos impone las manos y con el dedo pulgar untado en el santo crisma que él mismo ha consagrado el Jueves Santo, nos hace la crismación, es decir, la unción, que está significando la efusión del Espíritu Santo, mientras dice la fórmula: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, su Santo Espíritu. Somos un pueblo sacerdotal, real, profético, ungido por el Espíritu Santo. No tenemos que tener miedo, nada más que dejarnos mover verdaderamente por el Espíritu Santo. Las canciones, la oración: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, envíanos tus 7 sagrados dones, hace que nuestra alma, que vive en la debilidad de la carne, es decir, el hombre en cuanto inclinado hacia lo defectuoso, hacia la debilidad, por obra del Espíritu Santo se torna fuerte y se convierte en un hombre absolutamente nuevo, en virtud del Espíritu Santo que se nos da con una efusión grande, según la medida que Él quiere repartir en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, en este cuarto Congreso Mariano, la última palabra tiene que ser para la Virgen Santísima. Dichosa tú porque has creído, porque todo lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. La encarnación es la respuesta de la Virgen Santísima a una palabra que le viene dada de Dios. Salve María, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y cuando el arcángel San Gabriel le anuncia que va a ser madre sin dejar de ser virgen, la respuesta de María es: fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. La respuesta del hombre creyente es la obediencia. La respuesta del hombre creyente es el sometimiento, no por una potestad dominativa, sino el sometimiento porque uno, cuando comprende que es amado, se entrega a ese amor. La fe es un acto personal, no se queda uno minusválido cuando, fiándose del amor de una muchacha, se entrega totalmente a ella, y cuando la chica se entrega al chico para formar el matrimonio. No es esa realidad una realidad que deshumaniza. El amor es la plenitud del hombre, y la realidad
de la relación entre Dios y el hombre. Es la entrega total. Yo le pido al Señor nuestro Dios, por medio de la Virgen María, que os lo haga entender así. Verdaderamente, entonces sobre nosotros vendrá también la misma bienaventuranza que tuvo Santo Tomás. Mejor, nosotros, a causa de Santo Tomás. Bienaventurados los que sin ver creerán. Y también la bienaventuranza de la Virgen Santísima. Dichosa tú, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor se cumplirá. Y entonces, pasado el tránsito de esta vida, nos encontraremos con aquel que hemos amado, como se lee en la antífona de la misa de Santa Inés. Voy hacia ti, al que siempre he buscado, amado y siempre deseado. Os lo deseo para todos vosotros y pedírselos vosotros también para mí y para todos los sacerdotes. Que así sea.